la muerte de dos soldados del ejército, el señor Fernando Pérez Berigüete, segundo teniente del ejército, que lo mataron en Villa Liberación, Santo Domingo Este, y de Enrique Porte Díaz, que pertenece a la primera brigada, un oficial de la primera brigada de infantería. ¿Qué pasa con la muerte de estos dos oficiales? De estos dos uniformados. Que ese no es un hecho que lo podemos sencillamente agregar a las cifras de personas que son asesinadas en intento de asesinato, valga la redundancia, para robo, para despojarlo de sus armas, etc. Eso no son dos estadísticas más. Ese es un desafío. Ese es un desafío al Estado Dominicano. Y realmente una avalancha se inicia con una piedra. Un gran fuego se inicia con un pequeño conato. Si no se atiende a tiempo, entonces las consecuencias son otras. Si ese tipo de cosas empiezan a ocurrir y se normalizan, pues nuestro camino es el camino de Haití o nuestro camino es el camino de Ecuador. A nuestro país se le critica por el tema de las muertes extrajudiciales. ¿Quién nos critica? ¿Quién nos hace el informe de las muertes extrajudiciales? Los Estados Unidos de América. Ahora les tengo una pregunta. Háblenme de algún delincuente en Estados Unidos que le haya dado muerte a un federal en Estados Unidos, que le haya dado muerte a un agente federal. Háblenme de él. Que si el individuo llegó a ser juzgado, si tuvo la suerte de llegar a ser juzgado, pues evidentemente que va a llegar hasta la pena de muerte. Si llegó a ser juzgado, que en más de un 80% de los casos no llega a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Si un delincuente no toma en cuenta un uniforme, no respeta un uniforme y le marcha encima al uniformado y lo mata por encima de todas las cosas, eso está iniciando un proceso de descomposición que si no se detiene, ahí después va avanzando hacia cosas mayores. Va avanzando hacia cosas mayores. No, ese no es un casito de que ya los individuos fueron apresados y sometidos a la justicia y hay una canalización. Ese no es un casito de eso. Y que mañana el expediente tiene un defecto y los individuos están en la calle. Eso no son casos de ese manejo. Eso no son casos de ese manejo porque el mensaje que tiene es un mensaje desolador. Desolador. Eso no es un asesinato a dos personas, no. Eso es un desafío al Estado Dominicano, a la seguridad pública del país. Un desafío descarado, abierto. Entonces, si no se asume como tal, después llegan otras consecuencias. Bueno, entonces, seguimos en el orden. Vamos a referirnos a los hallazgos de la encuesta publicada en el día de ayer, RD Elige. Vamos a referirnos a los hallazgos de RD Elige, que reflejan
reflejan algunas cosas que más o menos las elecciones las reflejaban, pero en medio de los resultados apabullantes, pues no eran tan perceptibles, no eran tan perceptibles, porque la realidad de los resultados apabullantes es una, la realidad de lo que ocurrió en las votaciones es otra, porque tenemos resultados apabullantes cuando hubo un altísimo nivel de abstención. Se atenúa, se disminuye, proyectándolo a nivel nacional. Y ahí se dice, no, que esto es casi lo mismo que ha ocurrido siempre. No es lo mismo que ha ocurrido siempre. ¿Por qué? Porque en las principales concentraciones electorales fue donde se dio el mayor nivel de abstención. Y si estamos hablando que en poblaciones como Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago, se dio el mayor nivel de abstención de un 65 hasta un 68%, aunque a nivel nacional eso promedia un 50 y tanto, pero lo que se concentró ahí. ¿Qué pasa entonces con un levantamiento como el que se presentó en el día de ayer? Que ese levantamiento, la mayor cantidad de entrevistas la hace donde están concentradas la mayor cantidad de electores. Y donde está concentrada la mayor cantidad de electores fue donde se concentró el mayor nivel de abstención. Lo que quiere decir que ahí es que está concentrado también el mayor nivel de descontento con la política, no quiero decir con el gobierno, porque el que no votó en las elecciones, el que no fue a votar, no era solo porque tuviera descontento con el gobierno, porque si es por el descontento con el gobierno, va y vota por los opositores. No, su descontento era con la política. Pero evidentemente que ese no era tan entusiasta con los resultados que se produjeron. De manera que cuando se hace una encuesta que va a, que en términos presidenciales tiene que concentrarse básicamente en términos proporcionales, haciendo su mayor cantidad de muestras donde está concentrada la mayor cantidad de electores, se va a encontrar con resultados que no son coincidentes con la lectura que da el cuadro que proyectó, digamos, el resultado electoral. No son coincidentes. Entonces, por eso, entonces, una cosa tal como un incremento de una percepción de triunfo muy afectada por los resultados inmediatos, aquí no se encontró en esa muestra. No se encontró en esa muestra, sino se encontró con un posicionamiento electoral que es más o menos el que se sabe que existe, pero no proyecta la cosa con el carácter que lo proyectan otras mediciones. Y entonces también una visión crítica frente a algunos temas. Por ejemplo, no voy con lo de si le preocupa el alza del dólar, porque evidentemente que a todos nos preocupa el alza del dólar y que el alza del dólar afecta, sino, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de la economía y la visión que la gente tiene sobre la marcha del país. Diría que RD va por buen camino, mal camino. Bueno, el 52.0% entiende que va por mal camino.
No, es al revés. Por mal camino entiende que va el 48%. El 48% entiende que el país va por mal camino. El 52% entiende que va por buen camino. Pero ustedes saben, ven ahí que hay una brecha muy corta entre los que entienden que las cosas van por buen camino y entre los que entienden que la cosa va por mal camino. En relación con la disminución de la pobreza, pues hay un 52% que dice que no ha notado esa disminución de la pobreza. Pero en su momento explicamos por qué se produce esto. Y en cuanto a el posicionamiento de los candidatos presidenciales, entonces vamos a buscar el resultado general que se proyectó en el día de ayer. Luis Abinader, 52.3%, Leonel Fernández, 29.3%, Abel, 13.4%. Entonces, eso indica un panorama que marcha más o menos como se percibe, como se entiende que está la cosa, pero eso es muy distinto a un panorama en el que se entienden, algunos entienden y creen que no hay nada que hacer, que ya todo está predeterminado. En política nada está predeterminado, absolutamente nada está predeterminado. Si hay una actividad en la que se comprueba aquello que dijo el poeta Heine, si hay una actividad donde eso tiene comprobación en la política, ¿qué fue lo que dijo Heine? Heine dice que el mundo es el sueño de un Dios borracho. El mundo es el sueño de un Dios borracho. Nada es como se entiende que es o como está llamado a ser, sino que siempre hay la posibilidad de variables, que los acontecimientos terminen adoptando rutas distintas a las que tienen aparentemente marcadas. Y eso se registra como en la política como en ninguna otra actividad. Yo creo que esos números reflejan una realidad sobre la que cada quien pues debe relanzar su estrategia. Cambio y fuera.